La carretera 45 se extendía como una cicatriz oscura a través del desierto de Chihuahua. Las luces del viejo Chevrolet de Ernesto Morales cortaban la oscuridad mientras la ciudad de Jiménez desaparecía en la distancia. El reloj del tablero marcaba las 2:14 de la madrugada. Demasiado tarde para estar conduciendo solo, pero no tenía opción. Su madre estaba muriendo en Torreón y él debía llegar antes del amanecer. La radio apenas captaba señal, emitiendo fragmentos entrecortados de rancheras que se mezclaban con la estática. A ambos lados de la carretera, los cactus y matorrales creaban siluetas fantasmales bajo la luz plateada de la luna. Su celular no tenía señal desde hacía kilómetros. Estaba completamente solo. El motor de su auto tosió de repente. La aguja del combustible oscilaba peligrosamente cerca de la marca roja. «No mames, no ahora», gruñó, golpeando ligeramente el tablero. Fue entonces cuando la vio. Una figura femenina al borde de la carretera, iluminada por los faros de su auto. Vestía una blusa blanca y una falda larga, con el brazo extendido en señal de autostop. Su cabello negro ondeaba ligeramente a pesar de que no había viento. Ernesto redujo la velocidad instintivamente. En cualquier otra circunstancia, jamás se detendría para un desconocido en una carretera desierta a estas horas. Pero algo en la mujer, su postura vulnerable, quizás, o el hecho de que parecía tan fuera de lugar en este tramo desolado, hizo que pisara el freno. Al acercarse, notó que era joven, tal vez 20 y pocos años, con una belleza serena que contrastaba con la desolación que la rodeaba. Su rostro pálido parecía brillar bajo la luz de la luna. Bajó la ventanilla, sintiendo una extraña corriente de aire frío infiltrarse en el auto. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, estudiando su rostro. La mujer sonrió levemente, sus ojos oscuros fijos en los suyos. «Me llamo Isabel», dijo con una voz suave que apenas superaba el ruido del motor. «Mi carro se descompuso unos kilómetros atrás. ¿Me podrías llevar al siguiente pueblo?». Algo en su mirada hizo que Ernesto sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Pero las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlo 2 veces. «Claro, sube». Mientras la mujer rodeaba el auto, Ernesto notó que no llevaba equipaje, ni bolso, ni celular. Y sus pies descalzos no mostraban signos de haber caminado por el polvoriento camino. Isabel entró en el auto con un movimiento fluido y cerró la puerta. El interior se llenó inmediatamente de un sutil aroma a flores de cempasúchil. «Gracias por detenerte», dijo ella, mirando fijamente hacia adelante. «La mayoría de los hombres que pasan por esta carretera no son tan amables». Ernesto tragó saliva y volvió a poner el auto en marcha. La aguja del combustible se había estabilizado misteriosamente, alejándose del indicador rojo. «¿Hacia dónde vas?», preguntó, intentando mantener un tono casual. Ella giró lentamente su rostro hacia él. Por un instante, tan breve que después se preguntaría si lo había imaginado, sus ojos parecieron completamente negros, sin iris ni blanco visible. «Voy a donde tú me lleves», Ernesto respondió en un susurro. «Esta noche, nuestros caminos están entrelazados». Él nunca le había dicho su nombre. El silencio dentro del automóvil se volvió denso mientras Ernesto apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Mantuvo la vista fija en la carretera, aunque sentía la mirada de Isabel clavada en su perfil. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó finalmente, intentando que su voz sonara firme. Isabel esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Lo llevas escrito ahí», señaló el gafete de profesor que colgaba del espejo retrovisor. «Claro», murmuró, sintiéndose ligeramente aliviado, pero no del todo convencido. «¿Y dices que tu auto se descompuso? ¿No había nadie más contigo?». Isabel miró por la ventana hacia la oscuridad del desierto. La luna llena proyectaba sombras extrañas sobre su rostro. «Estaba sola», respondió suavemente. «Siempre estoy sola en esta carretera». La temperatura dentro del auto había descendido notablemente desde que Isabel había subido. El GPS del celular de Ernesto seguía sin señal, pero según sus cálculos, el siguiente pueblo, Escalón, debería estar a unos 40 kilómetros. «¿Y qué te trae por estos rumbos tan tarde?», preguntó Ernesto, intentando llenar el incómodo silencio. «Podría preguntarte lo mismo», respondió ella, girando nuevamente hacia él. «No es común ver a alguien como tú conduciendo solo a estas horas por la 45. Ernesto dudó un momento. «Mi madre está enferma en Torreón. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo». Por primera vez, algo parecido a la empatía suavizó las facciones de Isabel. «Lo siento. Las madres no deberían irse antes que sus hijos. Es contra natura». «¿Y tú? ¿Tienes familia esperándote en alguna parte?». Isabel guardó silencio por un momento tan largo que Ernesto pensó que no respondería.
Tenía una hija, dijo finalmente. Se llamaba Lucía. Tendría tu edad ahora. Tenía. Ernesto no pudo evitar notar el uso del pasado. Murió hace muchos años, respondió Isabel, su voz tornándose distante. Era todo lo que yo tenía en este mundo. Lo lamento mucho, dijo sinceramente. Desde entonces, he estado buscando justicia. Ernesto notó que el medidor de gasolina ahora marcaba el tanque casi lleno, lo cual era imposible. Un antiguo letrero indicaba que Escalón estaba a 25 kilómetros. ¿Sabías que esta carretera tiene el índice más alto de accidentes fatales en todo el norte de México?, preguntó Isabel abruptamente. No, no lo sabía. Especialmente este tramo, continuó, señalando hacia la oscuridad frente a ellos. Justo después de la curva que viene, hay una barranca. Los frenos fallan, el conductor pierde el control, y nadie encuentra los cuerpos hasta días después. El corazón de Ernesto comenzó a latir más rápido. La descripción parecía demasiado específica, demasiado personal. De repente, su teléfono comenzó a sonar. La pantalla mostraba número desconocido. Bueno, respondió, aliviado por la interrupción. ¿Ernesto Morales? Soy el oficial Ramírez de la Policía Federal. ¿Está usted conduciendo por la carretera 45? Sí, voy rumbo a Torreón. ¿Qué sucede? Señor Morales, queremos advertirle que no recoja a ningún pasajero. Hemos recibido informes de una mujer que pide aventones en esa zona. Los conductores que la han recogido han sufrido accidentes fatales. Los ojos de Ernesto se desviaron hacia Isabel, quien lo observaba con una sonrisa inquietante, como si pudiera escuchar perfectamente la conversación. Es demasiado tarde para eso, oficial, murmuró Ernesto. En ese caso, que Dios lo ampare. No se detenga y no la mire a los ojos. Estamos enviando una patrulla. La llamada se cortó. Cuando Ernesto miró hacia el asiento del copiloto, la expresión de Isabel había cambiado. Ya no quedaba nada de la mujer vulnerable que había recogido. No deberías haber contestado esa llamada, Ernesto, dijo ella, su voz ahora más profunda, casi irreconocible. Arruina nuestra pequeña sorpresa. A través del espejo retrovisor, Ernesto vio con horror que el asiento trasero del auto, que antes estaba vacío, ahora estaba ocupado por una niña de unos 12 años. Su vestido blanco estaba manchado de sangre, y su cuello se doblaba en un ángulo imposible. Papá está viniendo por esta carretera, mamá, dijo la niña con una voz infantil que heló la sangre de Ernesto. Podemos jugar con él como jugamos con los otros. La carretera frente a Ernesto parecía estirarse infinitamente mientras su mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. La niña en el asiento trasero había desaparecido tan repentinamente como había aparecido, pero la presencia de Isabel a su lado se había vuelto asfixiante. El aire dentro del auto se sentía tan frío que su aliento formaba pequeñas nubes con cada exhalación. No hay ninguna patrulla en camino, Ernesto, dijo Isabel con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Nadie viene a ayudarte. Ernesto mantenía la vista fija en la carretera, recordando la advertencia del oficial, no mirarla directamente a los ojos. ¿Quién eres realmente?, preguntó, luchando por mantener la calma. ¿Qué quieres de mí? Isabel se acomodó en el asiento. El sonido de su ropa rozando el cuero produjo un ruido extrañamente amplificado en el silencio. Creo que ya lo sabes, respondió ella. Pero te contaré mi historia de todas formas. Te la debo, por ser tan amable de recogerme. A lo lejos, Ernesto creyó ver las luces de un pueblo, pero parecían no acercarse por más que avanzaba. Hace exactamente 25 años, comenzó Isabel, yo viajaba por esta misma carretera con mi hija Lucía. Veníamos de visitar a mi madre en Jiménez. Era tarde, más tarde que ahora, y llovía. Su voz adquirió un tono hipnótico. Un hombre nos ofreció ayuda cuando nuestro auto se averió. Parecía amable, como tú. Subimos a su vehículo, agradecidas por no tener que pasar la noche en la carretera. Isabel hizo una pausa, y Ernesto sintió como la temperatura descendía aún más. Los cristales de las ventanas comenzaron a escarcharse desde los bordes. Pero no nos llevó al siguiente pueblo. Detuvo el auto en un camino de terracería, lejos de la carretera principal. Su voz se quebró ligeramente. Lo que nos hizo a Lucía y a mí, lo que ese monstruo nos hizo. Ernesto sentía que su corazón iba a estallar. Por el rabillo del ojo, vio cómo las manos de ella se crispaban sobre su regazo, sus uñas alargándose hasta convertirse en garras. Después nos arrojó a la barranca, dentro de nuestro propio auto, continuó ella. Nadie encontraría nuestros cuerpos hasta 3 semanas después, cuando un camionero notó los restos del vehículo. El auto de Ernesto comenzó a fallar, el motor tosiendo como si estuviera ahogándose.
Desde entonces, he estado aquí, dijo Isabel, su voz nuevamente calmada. Esperando. Los hombres como tú siempre se detienen por una mujer sola en la carretera. Algunos por lujuria, otros por genuina preocupación. No importa el motivo. Todos terminan pagando. Yo no te he hecho nada, susurró Ernesto. No soy como el hombre que te lastimó. Isabel soltó una risa seca, desprovista de humor. Todos dicen lo mismo cuando entienden lo que está pasando. Pero, ¿sabes algo curioso? El hombre que nos mató también era profesor. También iba a ver a su madre enferma. También se llamaba Ernesto. El auto se detuvo completamente, el motor muriendo con un último quejido. Estaban exactamente frente a la barranca que Isabel había mencionado antes. Esa es una coincidencia terrible, dijo Ernesto, su voz temblorosa. Pero yo no soy él. Yo nací en Monterrey, me mudé a Jiménez hace solo 5 años. Ni siquiera conocía esta carretera antes. Por primera vez, Isabel pareció dudar. Sus ojos, completamente negros ahora, estudiaron a Ernesto con intensidad. Muéstrame una foto de tu madre, exigió repentinamente. Con manos temblorosas, Ernesto sacó una fotografía de su cartera. En ella, una mujer mayor sonreía desde una cama de hospital. Isabel tomó la foto, sus garras rozando los dedos de Ernesto y causándole un dolor agudo. Esta no es Carmen Vega, murmuró, más para sí misma. Mi madre se llama Dolores Morales, explicó Ernesto. No conozco a ninguna Carmen Vega. El rostro de Isabel se contorsionó con una mezcla de confusión y furia. Todos estos años, he estado buscando al hombre equivocado. En ese instante, el celular de Ernesto vibró con un mensaje: corre. Ella confunde a sus víctimas. No eres el primero. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas del auto se abrieron violentamente y Ernesto fue expulsado hacia la dura superficie de la carretera. Cuando levantó la mirada, vio a Isabel de pie junto al auto. Su forma había cambiado. Su vestido blanco estaba manchado de tierra y sangre, su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos eran pozos de oscuridad absoluta. Si no eres Ernesto Vega, dijo con una voz que ya no sonaba humana, entonces eres solo un instrumento más para encontrarlo. Su auto comenzaba a deslizarse lentamente hacia la barranca, aunque no había nadie al volante. «Espera», gritó desesperadamente. «Puedo ayudarte a encontrarlo». El auto se detuvo al borde del precipicio. Isabel ladeó su cabeza como un ave de presa. «¿Cómo?», preguntó con desconfianza. «Soy profesor de historia. Tengo acceso a registros, archivos. Si este hombre existe, puedo encontrarlo». Un brillo de esperanza pareció iluminar el rostro de Isabel. «Si me estás mintiendo». «No lo estoy», interrumpió Ernesto. «Te lo juro por la vida de mi madre». Isabel se acercó a él con un movimiento demasiado fluido para ser natural. Su rostro quedó a centímetros del suyo. «Entonces tenemos un trato, profesor», susurró. «Encontrarás a Ernesto Vega para mí. ¿Y si fallas?». Miró significativamente hacia la barranca, donde el auto seguía balanceándose precariamente. «Te estaré vigilando», añadió. «Siempre». Con esas palabras, Isabel dio un paso atrás y, ante los ojos horrorizados de Ernesto, su cuerpo comenzó a descomponerse como si estuviera hecho de arena, dispersándose en el viento nocturno hasta que no quedó nada de ella. El auto retrocedió lentamente desde el borde del precipicio hasta quedar nuevamente en la carretera, el motor encendiéndose por sí solo. Tembloroso, Ernesto se puso de pie y caminó hacia el vehículo. Al abrir la puerta, encontró un pequeño broche de plata en el asiento con un nombre grabado: Lucía Vega, 1983 a 1995. Su búsqueda acababa de comenzar. El sol se asomaba cuando Ernesto finalmente llegó a Torreón. En el hospital, encontró a su madre dormida, su respiración débil pero estable. «Es casi un milagro», comentó la enfermera. «Anoche pensábamos que no llegaría a ver el amanecer». El broche de Lucía pesaba en su bolsillo como una piedra. Durante todo el trayecto restante, había sentido una presencia en el auto, observándolo. Después de visitar a su madre, Ernesto se dirigió a la biblioteca municipal. Si iba a encontrar información sobre el asesinato de Isabel y Lucía, este era un buen lugar para empezar. La bibliotecaria lo miró con curiosidad cuando le pidió acceso a los periódicos locales de hace 25 años. «¿Buscas algo en particular, hijo?» «Estoy investigando un accidente en la carretera 45. Una madre y su hija, hace 25 años exactamente». La mujer se detuvo en seco. «¿Te refieres al caso Vega? Ese no fue un accidente, joven. Conoce la historia. Todo el mundo aquí la conoce. Isabel y Lucía Vega, encontradas en una barranca.
Al principio parecía un accidente, pero la autopsia reveló algo terrible. ¿Y el culpable? Un maestro, Ernesto Méndez, fue sospechoso. Trabajaba con Isabel, pero no pudieron probarlo. Se mudó poco después. Durante las siguientes horas, Ernesto investigó los periódicos. Ernesto Méndez, un profesor de 35 años, había sido detenido para interrogatorio. Según los reportes, estaba obsesionado con Isabel. La noche de los asesinatos, no tenía coartada sólida, pero fue liberado por falta de evidencias. Una fotografía mostraba a Méndez, un hombre con un parecido inquietante a Ernesto. Mientras anotaba esta información, su teléfono vibró. Descansa en paz, Ernesto Méndez. 15 de mayo, 1998. Investigando más, encontró que Méndez había muerto en un accidente en 1998, en la misma carretera 45, cerca del lugar donde Isabel y Lucía fueron encontradas. ¿Había sido realmente un accidente? ¿O Isabel ya había cobrado su venganza? Cuando salió de la biblioteca, Ernesto entró en una pequeña iglesia iluminada por velas votivas. «Pareces preocupado, hijo», dijo un sacerdote anciano, acercándose. «Padre, cree en almas que no pueden descansar porque buscan justicia. Has tenido un encuentro con algo inexplicable». Ernesto sacó el broche de plata. ¿Conoce el caso de Isabel y Lucía Vega? Isabel era feligresa aquí antes de mudarse a Jiménez. La conocí bien, y a su esposo Eduardo, que murió joven. ¿Sabe si Isabel tenía relación con Ernesto Méndez? Méndez trabajaba en su escuela. Estaba obsesionado con ella. Poco antes de su muerte, Isabel vino asustada. Dijo que la acosaba, que aparecía donde no debería estar. ¿Cree que él lo hizo? Después de la muerte de Isabel, Méndez venía diariamente a confesarse. Era un hombre consumido por la culpa. Méndez murió hace años, en un accidente de carretera. Lo sé. Y desde entonces, hay rumores sobre esa sección de la 45. Conductores que ven a una mujer pidiendo aventón, autos que se salen del camino en el mismo punto donde Isabel y Lucía fueron encontradas. Ernesto mostró el broche. «Creo que Isabel me vigila. Cree que puedo ayudarla». Si es cierto, su alma sigue atrapada porque cree que su asesino sigue libre. «Pero Méndez está muerto», insistió Ernesto. «Tal vez hay algo más que no sabemos. Algo que mantiene a Isabel atada a esa carretera». Al salir, Ernesto creyó ver a una niña de vestido blanco que desapareció al parpadear. Su teléfono vibró. Méndez no era el único. «Busca a Gabriel Soto». La habitación de hospital estaba en penumbra cuando Ernesto entró a visitar a su madre. Dolores dormía tranquilamente. El mensaje seguía resonando en su mente. Méndez no era el único. «Busca a Gabriel Soto». «Ernesto». La voz débil de su madre lo sacó de sus pensamientos. «¿Cuándo llegaste, hijo?» «Esta mañana, mamá», respondió él, forzando una sonrisa. Dolores apretó ligeramente su mano. «La Virgen me ha concedido un poco más de tiempo. Tenía que verte una última vez». Un silencio cómodo se estableció entre ellos, hasta que ella volvió a hablar. «Tuviste un viaje difícil, ¿verdad? Tienes esa misma expresión que tenía tu padre cuando algo lo preocupaba». Ernesto dudó, pero decidió contarle. «Recogí a una mujer en la carretera anoche. Resultó ser, no lo que parecía». Dolores se tensó visiblemente. «¿En la carretera 45? Ernesto asintió, sorprendido por su reacción. «¿Cómo lo supiste?» «Esa carretera tiene una historia oscura. Tu padre solía hablar de ella». «Papá. Tu padre trabajó para la Policía Federal antes de conocernos», explicó Dolores. «Estuvo asignado a un caso en esa región, hace muchos años. El caso de Isabel y Lucía Vega». El corazón de Ernesto comenzó a latir aceleradamente. «¿Cómo sabes sus nombres?» «Tu padre fue uno de los oficiales asignados a la investigación. El caso lo afectó profundamente. Isabel y Lucía habían sido brutalmente asesinadas, y el principal sospechoso era Ernesto Méndez. Pero tu padre nunca creyó que Méndez fuera el único culpable». «¿Por qué?» «Porque las evidencias no cuadraban. El auto de Isabel había sido encontrado en la barranca, pero las marcas de neumáticos indicaban que otro vehículo había estado presente». «Gabriel Soto», murmuró Ernesto, recordando el mensaje. Su madre lo miró con sorpresa. «Sí, ese nombre aparecía en las notas de tu padre. Era el director de la escuela donde trabajaban Isabel y Méndez. Tu padre sospechaba que Soto estaba involucrado, pero nunca pudo probarlo». «¿Qué pasó con la investigación?» «Tu padre fue apartado del caso. Oficialmente, por
involucrarse demasiado emocionalmente. Pero él siempre creyó que alguien había presionado para cerrar la investigación prematuramente. La mente de Ernesto trabajaba a toda velocidad. Y después Méndez murió en un accidente de carretera, justo en el mismo lugar donde fueron encontradas Isabel y Lucía. Sí, confirmó Dolores. Tu padre siempre dijo que no había sido un accidente, que Isabel había cobrado su primera víctima. La puerta de la habitación se abrió sola, aunque no había nadie del otro lado. El teléfono de Ernesto vibró con otro mensaje. Soto vive en Torreón. Calle Hidalgo 157. Tengo que irme, dijo, poniéndose de pie. Ten cuidado, hijo, advirtió Dolores. Los espíritus vengativos no distinguen entre culpables e inocentes. La noche era fría cuando Ernesto llegó a la dirección indicada. Una imponente casa colonial en uno de los barrios más exclusivos de Torreón. A pesar de la hora tardía, las luces del interior estaban encendidas. Antes de que pudiera decidir qué hacer, la puerta principal se abrió. Un hombre anciano apoyado en un bastón apareció en el umbral, mirando directamente hacia él. Te estaba esperando, dijo el hombre con voz cascada. Pasa. El interior era elegante pero austero, con muebles antiguos y numerosas fotografías enmarcadas. Siéntate, ordenó Soto, señalando un sillón. Supongo que querrás escuchar toda la historia. Usted estuvo involucrado en las muertes de Isabel y Lucía Vega. Soto esbozó una sonrisa amarga. Directo al grano. Me recuerdas a tu padre, Miguel Morales, ¿verdad? Un oficial tenaz. Demasiado tenaz para su propio bien. Fue usted quien lo apartó del caso. Yo tenía influencias, pero no tanto poder. Fue la misma corrupción del sistema la que sepultó la investigación. Entonces admite que estuvo involucrado, insistió Ernesto, sintiendo que la rabia crecía en su interior. El anciano guardó silencio un momento. ¿Sabes por qué Isabel te dejó vivir? ¿Por qué te eligió a ti entre todos los viajeros? Mi nombre, respondió Ernesto. Me llamo igual que Méndez. Y soy profesor, como él. Eso es parte de la razón, concedió Soto. Pero hay más. Se levantó con dificultad y le pasó una fotografía a Ernesto. La imagen mostraba a un grupo de policías junto a un auto accidentado. Entre ellos, Ernesto reconoció a su padre, mucho más joven. Esa foto fue tomada el día que encontraron los cuerpos de Isabel y Lucía, explicó Soto. Tu padre fue el primero en llegar a la escena. El primero en ver lo que les habíamos hecho. Ernesto sintió que le faltaba el aire. ¿Por qué?, logró preguntar. ¿Por qué lo hicieron? Isabel descubrió algo que no debía. Archivos, registros de pagos que demostraban que yo estaba desviando fondos escolares. Méndez la vio revisando mi oficina. Él estaba obsesionado con ella, ¿sabes? Habría hecho cualquier cosa por ganar mi aprobación. Así que decidieron matarla. Fue idea de Méndez. Dijo que podía hacerla desaparecer, hacer que pareciera un accidente. Yo solo le di luz verde. Pero se le fue de las manos. No debía involucrar a la niña. ¿Y mi padre? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Tu padre comenzó a sospechar. Me confrontó, dijo que tenía pruebas. Soto hizo una pausa. Esa misma noche, Méndez fue a verlo. No para matarlo, solo para asustarlo. Pero las cosas se complicaron. Está diciendo que Méndez mató a mi padre. Tu padre murió en un accidente de auto, ¿no? Al menos eso es lo que dice el informe oficial. La realidad golpeó a Ernesto como un puñetazo. Su padre había muerto cuando él tenía apenas 5 años. Siempre le habían dicho que había sido un accidente en la carretera. ¿No te has preguntado por qué tu madre te pidió específicamente que vinieras por la carretera 45? ¿Por qué insistió en que condujeras de noche? Eso no es cierto, protestó Ernesto. Mi madre nunca haría algo así. Tu madre ha esperado 30 años para que se haga justicia, continuó Soto. Descubrió la conexión entre la muerte de tu padre y la de Isabel. Como si sus palabras la hubieran invocado, las luces de la casa parpadearon. Un frío intenso invadió la habitación. Está aquí, murmuró Soto, su voz temblorosa. Finalmente ha venido por mí. En el centro de la habitación, el aire pareció condensarse, tomando la forma de Isabel. Pero no estaba sola. A su lado, apareció la figura de un hombre que Ernesto conocía solo por fotografías, su padre. Papá, susurró, sintiendo que las lágrimas ardían en sus ojos. Has esperado demasiado tiempo, Gabriel, dijo Isabel, su voz resonando como si viniera de todas partes. Es hora de pagar por lo que hiciste. El chico, gritó Soto. Él no sabe toda la verdad.
Isabel miró brevemente a Ernesto. Su padre me ha mostrado la verdad. Me ha mostrado cómo Méndez lo emboscó en la carretera, en el mismo lugar donde yo morí. Soto intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Por favor. He vivido con esta culpa durante décadas. Y ahora nos verás para siempre, respondió Isabel, acercándose a él con un movimiento fluido, inhumano. La figura de Miguel Morales se volvió hacia su hijo una última vez. Aunque no habló, Ernesto sintió su mensaje con claridad: vete. Sin pensarlo dos veces, Ernesto corrió hacia la puerta. Detrás de él, escuchó el grito aterrado de Soto, un sonido que se cortó abruptamente mientras cerraba la puerta tras de sí. El amanecer teñía de rosa y dorado el cielo sobre Torreón, cuando Ernesto regresó al hospital. Había pasado el resto de la noche caminando sin rumbo por la ciudad, intentando asimilar todo lo que había descubierto. Su padre, asesinado por orden de Soto. Su madre, guardando ese terrible secreto durante décadas. La habitación de su madre estaba iluminada por la suave luz matutina cuando entró. Dolores estaba despierta, sentada en la cama con una expresión serena que Ernesto no le había visto en años. «Ya lo sabes todo, ¿verdad?», preguntó ella en cuanto lo vio. Ernesto asintió, sentándose junto a ella. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué esperar tantos años?». Dolores tomó sus manos entre las suyas. «Al principio, eras demasiado pequeño para entenderlo. Después, quería protegerte. Y luego, cuando supe que me estaba muriendo, comprendí que era hora de que supieras la verdad. Enviándome directamente a los brazos de un fantasma vengativo». Había un ligero tono de reproche en su voz. «Isabel no te habría hecho daño», respondió Dolores con convicción. «No eres como ellos. Además, yo había hablado con ella». «¿Qué? ¿Cómo?». «A través de mis sueños. Durante años, Isabel ha venido a mí mientras duermo. Al principio tenía miedo, pero comprendí que compartíamos el mismo dolor, la misma sed de justicia. Me contó cómo había castigado a Méndez, pero que no podía llegar hasta Soto. Necesitaba a alguien que lo llevara hasta ella», comprendió Ernesto. «Exactamente. Y cuando los médicos me dijeron que me quedaba poco tiempo, supe que era el momento. Isabel y tu padre podrían finalmente descansar en paz. ¿Sabías que papá también estaba atrapado en esa carretera?». Dolores asintió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Lo sentía. Algunas noches podía sentir su presencia, como si estuviera parado junto a mi ventana, incapaz de entrar. «¿Qué pasó con Soto?», preguntó Dolores, aunque por su tono parecía conocer ya la respuesta. «Ha pagado por lo que hizo», respondió Ernesto simplemente. Su madre asintió con satisfacción. «Bien. Ahora podemos seguir adelante». «¿Qué quieres decir?». «Tu padre y yo hemos estado esperando este momento durante 30 años, hijo. Era lo único que me mantenía luchando, ver que se hiciera justicia». «Mamá, no hables así. Todavía puedes recuperarte». Dolores sonrió con ternura. «Los dos sabemos que no es así. Y está bien. He cumplido mi propósito. Ahora puedo reunirme con tu padre». Una enfermera entró para revisar sus signos vitales. Mientras tanto, Ernesto se apartó hacia la ventana, observando la ciudad que despertaba. El broche de plata de Lucía brillaba en su mano bajo la luz del sol. «Tu madre está sorprendentemente bien hoy», comentó la enfermera al salir. «Sus signos vitales son mucho más estables que ayer». «¿Lo ves? Estoy mejor ahora que se ha hecho justicia», dijo Dolores cuando quedaron solos. «Tal vez los médicos se equivocaron en su diagnóstico», sugirió Ernesto, esperanzado. Su madre negó suavemente. «Mi tiempo se acerca. Pero ahora puedo irme en paz, sabiendo que has descubierto la verdad, que has ayudado a liberar a tu padre y a Isabel. ¿Crees que ellos realmente están libres ahora?». «Estoy segura. Los espíritus permanecen en este mundo cuando tienen asuntos pendientes, cuando buscan justicia. Isabel ha obtenido su venganza. Tu padre ha visto cómo su asesino paga por su crimen. Ambos pueden descansar». Pasaron el día juntos, hablando como no lo habían hecho en años. Dolores le contó historias sobre su padre que Ernesto nunca había escuchado. Por momentos, era como si Miguel Morales estuviera allí con ellos, su presencia casi tangible. Cuando cayó la noche, Ernesto se despidió de su madre con la promesa de volver temprano al día siguiente. Pero algo en su abrazo, en la forma en que ella sostuvo su rostro entre sus manos, le dijo que quizás no habría un mañana para Dolores. «Te amo, hijo mío», fueron sus últimas palabras. «Siempre estaré contigo». Esa noche, Ernesto se detuvo en un pequeño cementerio a las afueras de Torreón. En la oscuridad, guiado solo por la luz de su teléfono,
encontró dos lápidas sencillas, una junto a la otra. Isabel Vega y Lucía Vega. Alguien había dejado flores frescas de cempasúchil sobre ambas tumbas. Ernesto se arrodilló y colocó el broche de plata sobre la lápida de Lucía. «Descansa en paz», murmuró. «Ambas». Un viento suave sopló a su alrededor, agitando las flores naranjas y llevando consigo el sutil aroma que Ernesto había percibido aquella noche en su auto. Cuando regresó al hospital a la mañana siguiente, no se sorprendió al encontrar a los médicos en la habitación de su madre. Dolores Morales había fallecido pacíficamente durante la noche, una leve sonrisa en sus labios. 3 días después, Ernesto condujo de regreso a Jiménez por la carretera 45. Cuando llegó al tramo donde había encontrado a Isabel, detuvo el auto y salió. El sol del atardecer bañaba el desierto con tonos dorados y rojizos. «Adiós, papá», dijo en voz alta. «Adiós, mamá». Mientras volvía a su auto, Ernesto notó algo en el asiento trasero que no había estado allí antes, una pequeña cruz de madera tallada a mano, idéntica a la que había visto en la tumba de su padre. Y supo con certeza que, aunque la carretera 45 seguiría llevando consigo el eco de tragedias pasadas, los espíritus que la habían atormentado durante décadas finalmente habían encontrado la paz que buscaban. En su casa en Jiménez, esa noche, Ernesto abrió una botella de mezcal y sirvió 3 vasos. Uno para él, uno para su padre, y uno para su madre. Por la justicia brindó en la soledad de su sala. Y por la paz. Afuera, una lluvia suave comenzó a caer sobre el desierto sediento, lavando años de dolor y secretos, nutriendo la tierra para un nuevo comienzo.